Aliad Universidades te da la más cordial bienvenida a tu materia Práctica Profesional 1 en la modalidad de emprendimiento escolarizado. En esta ocasión iniciaremos nuestra sesión número 10 correspondiente al plan de implantación de negocio con los temas de identificación de riesgos, cuantificación y control de riesgos y toma de decisiones. A manera de introducción, te puedo comentar que la implantación se refiere a la ejecución o puesta en acción de todas aquellas actividades y tareas correspondientes al plan de negocio para hacer realidad precisamente tu negocio. La identificación del riesgo debe ser sistemática y debe comenzar por definir los objetivos del emprendedor, analizar los factores que son clave en su negocio para alcanzar el éxito, así como también revisar cuáles son las debilidades del proyecto y las amenazas en que éste se encuentra. En esta ocasión, déjame decirte que vamos a abordar el proceso hacia la toma de decisiones en una empresa. Desentrañaremos qué tipo de lecciones existen y cómo aplicar los criterios adecuados que nos llevan por el buen camino de los negocios. De esta manera, nosotros vamos a poder desarrollar y vamos a poder delimitar esos factores de riesgos que tanto intervienen y afectan precisamente en nuestro sistema en lo que es la implantación de negocios. Es por ello que nosotros vamos a visualizar y vamos a determinar aquellas características que nos conlleva a esa implantación del negocio en la modalidad a que se refiere en cuanto a los riesgos que podamos enfrentar y a los riesgos que nosotros podamos también dirimir, porque de eso se trata, de que todos los riesgos que van aunado a nuestro plan de implantación de negocios, podamos nosotros desarrollarlos y, ¿por qué no?, podamos nosotros quitar esos elementos que nos hacen, ¿sí?, como ese obstáculo para nuestra implantación del negocio. Les enseñaré, a grosso modo, a visualizar la identificación de los riesgos. Vamos a poder identificar cuáles son los riesgos que nos atañen, que nos afectan, la cuantificación y control de riesgos y la toma de decisiones. De esta manera nosotros vamos a poder desarrollar cada uno de estos riesgos que se pueden presentar y que en ocasiones nosotros, ¿sí?, podemos debatir. Dentro de la clasificación de los riesgos, el objetivo de la clasificación de riesgos a mostrar, los riesgos son identificados de una forma estructurada. Por ejemplo, en función de su procedencia, como muestra este gráfico, que es sector, uno de los primeros. El sector riesgo, este sector es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí intervienen tanto factores externos e independientes de la gestión del emprendedor que puedan influir directa o indirectamente de manera significativa en el logro de sus objetivos o estrategias. ¿Qué ejemplos tenemos en factor riesgo? Fuerte exposición a cambios regulatorios, automatización empresarial o aparición de nuevos mercados. Es a través de sectores. Ahora bien, también tenemos el riesgo operativo. Este va a consistir precisamente con todas aquellas actividades que estén relacionadas con la habilidad del emprendedor para convertir la estrategia elegida en planes concretos mediante la asignación eficaz de recursos. Este riesgo operativo, les voy a dar como ejemplo la necesidad de realizar un esfuerzo publicitario, elevado coste de personal o falta de planificación operativa y financiera, tendencia a la subcontratación y tendencia a la concentración. Este plan operativo es de los más elementales en lo que son la clasificación de los riesgos. ¿Por qué? Porque este plan operativo, como su nombre lo indica, es operar precisamente en todas aquellas áreas que son de suma importancia. Por ejemplo, la planificación operativa y financiera. Si tú no planeas a futuro, si tú no operas,
todo va a venir en decadencia, ¿sí? Y por lo tanto es un riesgo que hay que tomar muy en cuenta. Otro riesgo importante es la tecnología. La tecnología mide cuál es la exposición del emprendedor a los riesgos tecnológicos derivados de la necesidad de acometer fuertes inversiones para asegurar la viabilidad de su proyecto empresarial y en un plazo determinado de tiempo o la necesidad de formar a sus empleados en el uso de la tecnología. Ejemplos de este riesgo tecnológico: importantes inversiones, escaso nivel de implantación y, ¿por qué no?, un bajo nivel en formación tecnológica. Si nosotros no tenemos las TICs, que es tecnología de información, ¿sí?, las más fundamentales, las más adecuadas, las que consideremos de las que nos lleva a un buen desarrollo tecnológico, pues obviamente todo esto caería precisamente en una tecnología muy baja, o sea, bajo nivel y rendimiento, pues por lo consiguiente sería muy escueto. Los competidores: el tamaño, la capacidad financiera y operativa de los agentes de un sector determinan el grado de rivalidad del mismo y establecen las reglas del juego que cualquier nuevo agente tiene que considerar para operar en ese mercado. Esto puede suponer riesgos para el emprendedor. ¿Qué ejemplo les puedo considerar ahí, jóvenes, en lo que son los competidores? La aparición de nuevos competidores y la intensa competencia especializada. No nos vayamos lejos. Cuando nosotros vamos a montar una empresa, visualizamos el mercado. ¿Qué tenemos cerca? ¿Qué venden cerca? ¿Qué hay a la primera manzana? ¿A qué distancia? Si están vendiendo, un ejemplo, una tienda de celulares, ¿sí? Si se trata, que es la gama de la manzana de celulares, adelante, ¿no? Hay que competir. ¿Y cómo voy a competir? Teniendo un rival. Y ese rival lo voy a hacer precisamente porque yo voy a tener mejor calidad, mejor servicio y menor costo. Y tengo que estar consciente que van a aparecer nuevos competidores, a lo cual aún tengo que mejorar mis precios y mi calidad sobre todo. Clientes. Clientes es muy, muy fundamental porque es nuestro abanico de posibilidades de nuestras ventas. Los clientes pueden ser un foco de riesgo crucial para el emprendedor, puesto que son los generadores de ingresos. El riesgo puede proceder de cambios en sus gustos y necesidades y de generar presiones a la baja en los precios o de dilatar, en cuyo caso, el periodo de pago, entre otros. De modo que la propuesta del valor del emprendedor ha de estar siempre orientada al cliente. Cliente al centro, siempre. Si un cliente se va molesto de tu tienda, es porque precisamente va a hablar hasta lo que no es y de la atención que no le dieron. Un cliente se debe ir satisfecho siempre, porque ellos son tu carta de recomendación. Si a un cliente de bienvenida le regalas una paleta, le obsequias un bombón, o sea, algo muy mínimo, un calendario, ¿sí? Un lapicero, una libreta, o sea, algo, el cliente se va satisfecho, una playera, o sea, marketing. Decimos, ¿para qué quiero lapiceros? Tengo un montón de lapiceros en la casa. No importa. El cliente, regálale una paleta, dale un descuento, un 5%. El cliente se ve feliz y va a volver. ¿Sí? Va a volver porque a él le gusta la atención. ¿A quién no le va a gustar que lo atiendan como debe de ser, ¿no? Entonces, ejemplo de clientes: incremento del poder de la negociación, falta de fidelidad, cambios sociales y demográficos, estacionalidad y disminución de la demanda. Dicho de otra manera, esta demanda puede ser precisamente factor clave para el buen desempeño de todo lo que nosotros vayamos a generar con nuestros clientes, ¿sí? El cliente siempre a la vanguardia, el cliente siempre al centro para que nosotros podamos tener esas facilidades de poder tener nuestro abanico de nuestros clientes. Los proveedores. El papel que juegan los proveedores en el sector podría generar riesgo para el emprendedor siempre, debido a que las variaciones en el precio de materias primas y a disponer de variedad en la oferta.
y durante un periodo de tiempo continuo, así como un grado de concentración que determinará la forma de pago tradicionalmente aceptada en el sector. Ejemplos: exposición a cambios en el precio de los bienes, dispersión en la oferta, no determinan la calidad del servicio prestado, incremento del poder de negociación. Estos proveedores, como sabemos, son pieza fundamental en nuestra empresa. Son los que nos van a surtir de material, de materia prima y de lo que necesitemos. Y por lo tanto nos tienen que dar variaciones de precio para que yo pueda dar un buen precio de respecto a mi calidad de lo que yo voy a vender, del bien o servicio que voy a implementar. Pieza fundamental. Financiero. El riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre asociada a la gestión efectiva y al control de finanzas que lleva a cabo el emprendedor, así como a los efectos de factores externos como la disponibilidad de crédito, tipos de cambio, movimientos de los tipos de intereses, etc. Aquí prácticamente el estado financiero es un riesgo muy importante porque tiene que haber ganancias, tiene que haber números, ¿sí? No solo números rojos, sino o pérdidas, debe haber mucha ganancia, mucha utilidad. Entonces, en lo que es el riesgo financiero debemos tenerlo muy en cuenta. Ejemplos de riesgos financieros podrían ser incapacidad financiera a largo plazo, exposición a cambios en el tipo de intereses, desconocimiento de fuentes de financiación ventajosas y subvenciones. ¿Sí? Tener la posibilidad de poder pagar en tiempo y forma todo lo que nosotros vayamos, ¿sí? Surtiendo y contribuyendo para el mejoramiento de nuestra empresa. Dentro de la identificación de riesgos también podemos decir que es un acontecimiento futuro e incierto, obvio, porque puede pasar como no puede suceder, ¿verdad? Y que esto puede producir un resultado negativo, que estaríamos hablando de una amenaza, o positivo, hablando de una oportunidad sobre los objetivos de un proyecto. Aclaramos, esta identificación de riesgos puede ser incierto y como no puede suceder. ¿Ok? Bueno, dentro de los riesgos y su clasificación, también nosotros podemos determinar los riesgos de mercado. ¿Cuáles serían esos riesgos de mercado? Como parte inherente al mercado, es decir, a todo el abanico de posibilidades que tenemos en lo que es el mercado para poder vender, podemos identificar riesgos tales como la volatilidad, la liquidez, el prepago y la estructura de las correlaciones. ¿Sí? Todo esto se da en el mundo, ¿sí? En el mundo laboral, en lo que es el mercado. Los riesgos operativos, entre los cuales encontramos autorización, documentación, problemas legales, también se suscitan si no haces bien tu estructura de tu empresa, fraude, errores humanos, errores del sistema, ¿sí? O sea, es parte de la operatividad de tu negocio. Riesgos de modelo, riesgos de tecnología, ¿por qué no? Y fallas de auditoría. Aparte que nuestra empresa debemos de tener nuestra área contable, nuestra área financiera, nuestra área jurídica, nuestra área de recursos humanos, todo esto conforma los riesgos operativos. ¿Pueden llegarse a suscitar? No sabemos, un fraude por ahí, problemas legales, evasión de fisco, Hacienda, el SAT, todo esto, un permiso mal elaborado, mal empleado, mal allegado al procedimiento, ¿sí? Las tecnologías, auditorías que nos van a hacer constantes. Nosotros podemos solicitar nuestras propias auditorías, bimestral, trimestral, semestral, anual, como nosotros queramos. Es parte del proceso y es parte de que tú cuides precisamente tu empresa. Los riesgos de crédito van de la mano. En este tipo de riesgo corresponden a incumplimiento, fallas en la custodia de valores, liquidación, degradación de la calificación crediticia y problemas colaterales. ¿Ok? Esto es muy importante para nosotros poder determinar esos riesgos. Esos riesgos que son fundamentales y sin los cuales, ¿sí? Pueden llegar a suscitar. Y porque son previos, debemos de tener una respuesta a que si se presentaran, ¿cómo vamos a actuar?
Identificación de riesgos es de los riesgos. Ojo, ¿por qué? ¿Cómo identificar causas y efectos de los riesgos en tu empresa? Tú puedes decir, no, es que mi empresa está 100% consolidada que no va a tener riesgos. Ojo, todo tiene un riesgo. No te estoy diciendo que tu empresa va a suceder, pero si llegara a suceder, ¿cómo vas a actuar? ¿Qué puede ocurrir? En esta primera fase de este proceso metodológico, se identifican de forma sistemática las posibles causas concretas de los riesgos empresariales, así como de los diversos y posibles efectos que debe afrontar al emprendedor. Una correcta identificación de riesgo requiere un conocimiento detallado de la empresa, del mercado en el que opera, el entorno legal, social y político y cultural que lo rodea. La identificación del riesgo debe ser sistemática y empezar por identificar los objetivos clave del éxito y amenazas que puedan perturbar en el logro de sus actividades. Fuentes para identificar riesgos son todos aquellos ámbitos de la empresa, internos o externos, dependiendo, que puedan generar amenazas o pérdidas o impedimentos para alcanzar los objetivos. No importa si son foráneos o son dentro de tu propia empresa. Un procedimiento que facilita la identificación de los riesgos es el preguntarse por cada una de las fuentes si existen debilidades o amenazas en cada una de las fuentes. ¿Sí? ¿Qué pretendo hacer con ello? Y aquí un breve listado que te puedo decir de los riesgos. La presión de competencia, los empleados, los propios clientes, las nuevas tecnologías que se vayan abriendo, los cambios del entorno social, leyes y regulaciones que se vayan fomentando, activando a través del poder legislativo, la globalización, parte fundamental, las operaciones y los proveedores. Todos ellos son riesgos para nuestra empresa. Se nos puede ir un proveedor, se nos pueden ir varios clientes, nuestros propios empleados que son estrellas, y creamos o no que el rendimiento va bajando, ¿no? Entre todos estos factores del listado que les proporcioné, ¿sí? Cuantificación y control de riesgos. Se logra mediante el establecimiento de los límites de tolerancia, ¿sí? ¿Qué tan tolerante eres? Precios y tasa de intereses en el mercado, transacciones, volatilidades y correlaciones, valuación de posiciones, portafolio de valores, medición de riesgos, ganancias, pérdidas, factores de riesgos y valor de riesgo. Todo esto va como parte fundamental en el procedimiento y como plan de tu empresa, ¿verdad? Así como también las tomas de decisiones. Siempre estar seguro de lo que tú vas a hacer. En la toma de decisiones, el proceso puede terminar en 4 diferentes decisiones. Dar respuesta al riesgo, mitigar el riesgo, transferir o rechazar el riesgo o aceptar el riesgo. ¿Qué haríamos? Ya está el riesgo en tu empresa, acéptalo, ¿sí? Mitígalo, suavízalo, dale una respuesta y por ende, ¿sí? Tienes que echar a andar para transferir ese riesgo, porque ya no lo tendrías tú, ya lo tocaría otra empresa en cuyo caso, ¿verdad? De esta manera, jóvenes, esto es precisamente cómo llegar a lo que son toma de decisiones y los planes para poder desarrollar, ¿sí?, nuestra implantación en el negocio. A manera de conclusión, ¿sí?, te puedo comentar y te puedo decir que vamos a concluir esta sesión correspondiente porque todos nos dicen que para vivir mejor hay que aprender a tomar decisiones. Y para lograrlo es necesario desarrollar distintas habilidades. Ser críticos siempre, pero ser críticos constructivos. Saber proyectar las posibilidades para tantear los terrenos y tener la capacidad de reacción y resolución ante problemas, entre otros superpoderes. Pero nada tiene que ver con los trillados dichos de tuve una corazonada, fue un golpe de intuición, que más bien dependen de un pensamiento sistemático y racional. Si nadie lo hace por corazonada ni por intuición, es en base a factores, a resultados que se van a dar en tu auditoría de tu empresa. ¿Ok? Por ello es conveniente realizar siempre nuestro análisis de FODA, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. En particular, en los puntos débiles y las amenazas ofrecerán una visión de los riesgos a los que enfrenta el emprendedor.
Así es, jóvenes, como hemos llegado a nuestra sesión número 10, que es precisamente lo relacionado y lo relativo a nuestro plan de negocios, ¿verdad? Se despide con mucho cariño tu docente Patricia Jiménez López. Y cerramos esta sesión. Aliad Universidades, claro que puedo. Muchas gracias. Hasta la próxima.